tienes libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes? Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien le adora saltando? Hola, ¿qué tal? Dios te siga bendiciendo mucho. Queremos en principio agradecerte por tu fidelidad, por ser parte de la audiencia tanto de Espacio Veraca como de Señales. Hoy va a ser una transmisión especial y también tenemos una noticia especial para darte, porque el próximo sábado vamos a poder vernos, vamos a poder congregarnos como iglesia. El municipio nos ha dado la posibilidad de poder reunirnos por 1 hora, pero queremos aprovechar bien el tiempo, así que vamos a hacer 2 servicios el próximo sábado. El primero va a ser a las 17:30 horas, finalizando 18:30 horas. Vamos a hacerlo bien puntual porque vamos a aprovechar esa media hora para poder limpiar y a las 19 poder comenzar con el segundo servicio. ¿Qué necesitamos? Que puedas anotarte, así podemos reservar tu lugar. Ahí abajo van a estar el número en el que vos podés llamar, comunicarte e indicarnos qué servicio por ahí te queda más cómodo. Así guardamos tu lugar y podemos nuevamente, por este tiempo, ¿no? Paulatinamente vamos a ir ganando el espacio, el tiempo, a medida que todo vaya avanzando y creyendo en que Dios tiene el control de todas las cosas. Esa es una muy buena noticia en el que después de tantos meses podemos juntos poder servir y adorar a nuestro Señor como iglesia. Quiero aprovechar también esta oportunidad para, ya que estamos, compartir, ¿por qué no?, una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. En este tiempo viene resonando mucho la palabra remanente, ¿no? Y el remanente por ahí suena como aquello que sobra, que está de más, ¿no? O que quedó de algún lado. Vamos a un ejemplo, me suele pasar que cuando voy a la ferretería a comprar tornillos, siempre compro de más. ¿Quién no ha hecho esto, no? Bueno, porque sé que voy a utilizar cierta cantidad y me va a quedar un resto para un después, para un mañana cuando por ahí necesite esos tornillos. Entonces el remanente es lo que queda. Pero dentro del contexto bíblico podemos entender quizás o verlo de otra manera. Ahora, remontémonos a la historia de Israel, ¿no?, a su trayectoria. A lo largo del tiempo vemos que los hebreos, a causa de su apostasía, ¿no?, sus reiteradas apostasías, ellos llevaban al abismo de la extinción. Pero de esos muchos, ¿no?, quedaban algunos pocos. Esos pocos eran justamente este remanente. Eran aquellos que aún se guardaban para Dios, que le daban la espalda a la iniquidad, que se mantenían fieles, ¿no?, a los mandamientos. Entonces ellos quedaban ahí como ese remanente, como ese pueblo
que aún Dios preservaba. Ahora, ¿qué podemos también entender? Que en el Antiguo Testamento nos habla que eran los herederos de la promesa, ¿no? De esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Implicaba esto, ¿no? Que su fidelidad hacia Dios lo hacía herederos, ¿no? Eran los representantes de Dios aún a pesar de que se iban exterminando por su dureza. Dios los guardaba para un tiempo nuevo, porque la promesa de Dios que le había dado a Abraham debía cumplirse. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El remanente, por su fidelidad, seguía siendo el heredero, ¿no?, de esas promesas, de esos privilegios y de esa responsabilidad. Vemos la responsabilidad de ser de bendición. Y de alguna manera a nosotros también nos toca esto. Dice la palabra en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que de alguna manera nosotros somos injertados, ¿no?, a poder recibir también esta promesa. Somos coherederos también con las promesas y lo que Dios le ha dado a Jesucristo, ¿no?, por ser vencedor de la muerte, por haber cumplido la voluntad del Padre. Hay otra expresión también que nos habla en Romanos, en la que Pablo dice que somos injertados. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. De esta manera Pablo nos está diciendo que fuimos injertados, ¿no?, a Israel. Ramas que fueron sacadas, ¿no?, del árbol, que dejaron de ser parte del cuerpo, y nosotros por gracia hemos alcanzado el favor de Dios para poder ser injertados a las promesas. También nos encontramos en Jeremías 23, donde Dios habla sobre remanente. Dice así, Jeremías 23:6, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras de donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que la apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. En el 7 dice, por tanto he aquí vienen días, dice Jehová, que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Nos encontramos con esta promesa que Dios le estaba dando a Jeremías, en el que un remanente iba a volver. Y ahora hay algo interesante que podemos encontrar también en el versículo 7, que dice que no se dirá más alabanzas al Señor porque los liberó de Egipto, sino que también incluye acá el regreso. Nos encontramos por un lado a Egipto y a Babilonia, que iba a ser esa nación que iba a llevar cautivo al pueblo de Israel. Pero había una promesa de que también iban a volver a su tierra. Ahora, nos encontramos con dos situaciones drásticas para el pueblo. Por un lado, vemos que Dios salvó a Israel con mano poderosa de los egipcios para liberarlos y llevarlos a una nación que Dios quería, que le había prometido a Abraham, que le había prometido al pueblo, y estaba por el cumplimiento. Pero también surge una Babilonia a raíz de las consecuencias de desobedecer a Dios. Dios ha utilizado a muchos profetas para hablarles de que se arrepientan, porque un castigo iba a venir. Pero vemos ahora de que Israel, a causa de su apostasía, llega
este castigo para ellos. Entonces nos encontramos a un Dios que profetiza, que habla a su pueblo diciendo que van a alabar a Dios no solamente por el rescate de Egipto, sino también por hacerlos volver de Babilonia. ¿Cuál es el riesgo de volver de Babilonia? Y conocemos en la historia a través del relato bíblico de que samaritanos y judíos no se llevaban bien. ¿Y a causa de qué se debe esto? Porque muchos de los del exilio, cuando tenían que volver a Jerusalén para poder restablecer, ¿no?, la ciudad, muchos se quedaron por el camino, se quedaron por Samaria. Gente que no ha querido volver a su lugar de origen. Muchos de los que estaban exiliados habían nacido en Babilonia y se dice que por cuestión de comodidad, que no querían volver. Había muchos que estaban rezagados o que ni siquiera se quedaron por el camino. Por eso nos encontramos después la enemistad o el maltrato entre judíos y samaritanos, porque habían sido parte de aquellos judíos que se habían quedado y no volvieron a Jerusalén. Ahora, el peligro tal vez con el que se pueda encontrar la iglesia en este tiempo es que en la reapertura, ¿no?, que vamos a tener o contar en este tiempo, que va a ser paulatinamente, muchos decidan no desistir o quedarse en el mismo estado. Ese es un riesgo en el que tal vez algunas personas pueden entrar, no a causa de la comodidad de decir, bueno, si mucho tiempo estuve sin congregarme, puedo seguir estándolo, pero es un gran peligro. El Señor está llamando a su remanente, está llamándonos para que podamos ser el cumplimiento de sus promesas. Él quiere que nosotros ejerzamos esa autoridad y ese poder que hemos recibido de lo alto para que las vidas sean alcanzadas. Hay una promesa de Abraham que vamos a ser benditos, ¿no? Y nosotros llevamos en nuestra simiente bendición para poder bendecir las vidas y para poder de alguna manera iluminar, traer claridad en entendimiento para que se puedan acercar a Cristo. El plan del enemigo es aún generar esta división, generar este aislamiento, pero de a poco tenemos que fortalecernos en el Señor, retomar la obra de Dios, ¿no?, reconstruir todo lo que aún hace falta, porque los tiempos están próximos a poder cumplirse cada una de las promesas y sabemos que nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá a buscarnos. Así que un tiempo de poder alistarnos, de poder estar atentos a la voz del Señor para este tiempo. Somos un remanente. Quizás para el mundo somos los que sobran, los que estorban, ¿no?, porque molestamos, pero para Dios sabemos que tenemos un cumplimiento en este tiempo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo,
para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Queremos agradecerte por compartir este tiempo con nosotros. No te olvides que este próximo sábado volvemos a reencontrarnos, así que podés anotarte. Tenemos 2 horarios, 17:30 horas y 19 horas. Los cupos lamentablemente son limitados, así que anotate para poder reservar tu lugar. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y nos estaremos encontrando la próxima semana. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
Bendiciones a todos los que están conectados. Quiero hablarte de la palabra del Señor, cómo Dios nos muestra, de cómo Dios obró a favor de su pueblo en todo momento. Cuando el pueblo de Israel estaba clamando en esos tiempos de esclavitud, clamando, dice que el clamor de sus hijos llegó a oídos de Dios. Entonces Dios atrae hacia sí el poder de la liberación para ese pueblo. Y Dios nunca abandonó, por más que ese pueblo estaba viviendo en tiempos difíciles de persecución, de opresión, pero Dios había escuchado el clamor. Esto es lo importante que es cuando uno puede estar clamando, hablando con Dios. Y quizás en este tiempo, un tiempo muy difícil que vino para el mundo entero, no solo para la nación argentina, de pronto hubo todo un parate y fueron tiempos vividos. Y algunos vivieron de unas maneras y otros de otras maneras, según la actitud que uno puso en estos días difíciles. Pero quiero decirte que Dios nunca dejó de ser poderoso, milagroso, amoroso. Dios nos ha dado muestra de su amor, de su gracia, de su favor. Él es un Dios de misericordia. Él está siempre, aunque pareciera que no nos escucha, pero Dios nos está escuchando. Y muchos dirán, bueno, les tocó vivir el desierto en soledad. Pero quiero decirte que nunca el poder de Dios ha menguado, que los milagros del Señor ocurren también en esos lugares donde uno no puede creerlo o esperarlo. En los lugares de desierto, el Señor hace milagros. En los lugares de soledad, ahí está la presencia y el poder de Dios se hacen visibles. Así es, para aquellos que aman al Señor, para aquellos que han depositado su confianza, su esperanza en el Señor, Dios está presente. Dice su palabra que Él va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Que Dios está. Pero quiero hablarte un poquitito de la palabra de desierto. Desierto se relacionaba con el nomadismo y designaba un lugar de pastos libres. No era que no había nada, no, sino que pastos había. No era muy colonizado, en donde se podía llevar el ganado. En esos días había aldeas, y eso lo podemos encontrar en Josué 15, 61 al 62, después podés estar mirándolo. Nisan, la ciudad de la sal, y en Gadí, 6 ciudades con sus aldeas, o sea, no era totalmente deshabitado. En Isaías 42, 11 dice, alcen la voz el desierto y sus ciudades. O sea que en el desierto había ciudades también, no era que estaba todo el lugar desolado. Hay lugares desolados, hay lugares de desierto, pero en el desierto también hay ciudades, ¿sí? Y esto podemos mirar como que si nosotros estamos acompañados, quizás hay gente en la casa, pero viene ese sentimiento de soledad, de vacío, de sequedad, de desierto. ¿O no te habrás sentido así alguna vez cuando sí hay movimiento en la casa, hay gente en la casa, pero adentro tuyo está ese desierto? Entonces, desierto no significa necesariamente que tiene que ser un lugar despoblado, porque encontramos que había aldeas y ciudades, era un lugar donde se llevaba el ganado a pastar, o sea que había
Lo que no eran lugares cultivados. Esos lugares eran dedicados al abastecimiento, a los abastecimientos de las caravanas, ¿sí? Entonces, no era que no pasaba nadie, se podía pasar, llevaban el ganado a pastar y en ciertos lugares, ¿sí? La ciudad de La Sal y Engadí eran ciudades con sus aldeas. Entonces, había aldeas, había ciudades en estos desiertos. Para los israelitas que vivían en regiones más fértiles, el desierto representaba lugares solos. Podemos ver también que eran lugares secos, lugares oscuros y lugares totalmente desprotegidos, que eran lugares desiertos, secos, desolados, desprotegidos. En Deuteronomio 32:10 dice que cuando Dios repartió, dividió la tierra, se la entregó a los hijos de los hombres y estableció límites entre los pueblos, le entrega a Jacob, dice, la porción, la porción de la heredad a Jacob. Y dice en Deuteronomio 32:10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo atrajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Esto es lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Ahí lo miró, que estaba en el desierto, en un lugar solo, en un lugar de un yermo horrible de soledad. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo atrajo hacia sí, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, ¿sí? Ahí en ese desierto. Ahí vemos la mano de Dios actuando de una manera poderosa. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequillas de vaca y leches de oveja, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Esto es lo que hizo Dios encontrando al pueblo de Israel, lo atrajo hacia sí y le dio toda clase de bendiciones. Ese lugar de desierto, de soledad, Dios lo había transformado en un lugar de bendición, en un lugar de provisión para su pueblo, para que su pueblo pueda gozarse, alegrarse. Dice que lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, lo levantó, lo elevó la condición humana de ese pueblo. O sea que en el desierto que vos estés pasando, te quiero mostrar también las cosas que Dios hizo en el desierto, los milagros de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Dios nunca los dejó. Ellos estaban en el desierto, estaban atravesando el desierto, pero Dios nunca los dejó, nunca los abandonó. En el desierto, Dios llama a Moisés cuando escucha el clamor de sus hijos, de su pueblo. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza para librar a su pueblo, habiendo escuchado el clamor de sus hijos. Ya en el desierto, Dios lo llamó a Moisés. ¿Y cuántas veces habrás recibido? ¿Y cuántos habrán recibido el llamado
en el desierto que estaban atravesando. Ahí Dios te demuestra, no estaba solo. En el desierto Dios estaba contigo. Dios está. Dios se hace presente. Dios llama a quien escoge. Dios lo llama para que le sirva. Ahí Dios llamándolo a Moisés en el desierto. Y en el desierto también Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En el desierto, ahí estaba la presencia de Dios, se hacía real esa presencia de Dios para guiarlos, para guiar al pueblo de Dios, al pueblo que Él había escogido. En el desierto, mira qué milagro tremendo de parte de Dios. En el desierto se abrieron las aguas del Mar Rojo. Su pueblo cruzó el Mar Rojo en el desierto. O sea, que Dios está. No es que el desierto es un lugar de tragedia, de desesperanza, que ya no estamos creyendo en nada, que hemos perdido la confianza. Mira cuántos milagros que hizo Dios en el desierto. Y la palabra desierto no te tiene que asustar. La palabra desierto. En el desierto se abrieron las aguas del Mar Rojo y su pueblo pudo pasar. Y dice que el ejército del enemigo, las aguas cayeron sobre el ejército del enemigo y fueron totalmente destruidos allí. Dios obrando a favor de su pueblo, defendiendo a sus hijos. Ahí en el desierto, en la soledad, Dios te defiende. No tengas temor. Aleja de vos el temor. Dios está en ese desierto. Dios está en esa soledad. Dios está y se hace real, se hace presente para librarte del enemigo, para librarte del destructor. Dios está ayudándote. En el desierto también, mira cómo Dios transforma la situación, cómo Dios convierte, cómo Dios revierte toda situación de dolor, de tristeza, de amargura. Dice que en el desierto las aguas amargas de Mara se endulzaron. Allí Dios le dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Ahí, cuando estás pasando en esa situación difícil de dolor, de quebranto, allí es cuando Dios te prueba. Allí Dios hace escuchar su voz para que la obedezca. Allí Dios estableció estatutos, ordenanzas, su ley. Allí Dios envía su palabra para probarte, dice, en el desierto, también Dios da el maná, Dios da la provisión, Dios da el alimento para su pueblo. En el desierto podemos recibir palabra de Dios. En nuestras soledades, en nuestros lugares solos, podemos estar recibiendo palabra del Señor, palabra del Dios Altísimo, palabras del Soberano. Dios nunca te deja solo. Por cualquier medio, Dios te envía su palabra, Dios te envía su alimento, Dios te envía su poder. Allí en su palabra hay poder, en su palabra hay bendición, hay fuerza espiritual. Este pueblo vivía quejándose después de disfrutar los milagros, el favor y la misericordia de Dios. Venía queja y murmuración a este pueblo. En vez de gozarse, en vez de alegrarse en su Dios, hubo un tiempo de queja y de murmuración. Pero Dios nunca te ha abandonado. Dios en el desierto da ese maná para alimentarte. Nunca te ha dejado sin alimento nuestro Señor. Nunca te faltó palabra de parte de Dios. También en el desierto de Refidim, Dios proveyó agua. ¿De dónde? De la roca.
Dios proveyó agua de una roca. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Son milagros sobrenaturales de donde uno no se lo espera, de donde uno menos se espera. ¿Cómo de una roca va a salir algo? Pues Dios hace esta clase de milagros. Dios proveyó en el desierto de Refidín agua de la roca. Y finalmente Dios lo llevó a Moisés a los pies del monte Sinaí, donde le entregó sus leyes. Ahí Moisés tiene ese trato con Dios, esa comunión con Dios, y le entrega sus leyes. Gracias al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. O sea que los desiertos son lugares donde uno tiene oportunidades para buscar a Dios. Jesucristo se apartaba a los lugares desiertos. Jesús iba a los desiertos, subía al monte a orar. Mirá, cuánto pudimos aprovechar en este tiempo donde teníamos que estar en casa y levantar altares y en casa adorar al Señor, buscar el rostro del Señor, adorarlo, orar en su presencia, llenarnos cada día más de su presencia. El desierto no es un lugar donde se terminó todo. Allí podemos encontrar el momento de oportunidades y de grandes oportunidades para buscar en lo espiritual, para buscar los dones del Espíritu. Jesucristo se apartaba a los desiertos para orar, para buscar al Padre, para llenarse de fuerza espiritual. En el desierto Moisés tenía el encuentro con Dios, y en el monte Sinaí la gloria de Jehová reposó en ese monte, ahí en el desierto de Sinaí, ahí en el monte Sinaí. Ahí la gloria de Jehová reposó. Qué tremendo cuando Moisés subía y se encontraba con Dios. Ahí dice que la gloria del Señor reposaba en ese monte. Y Dios le entrega a Moisés las tablas de piedra y la ley y mandamientos que escribió para enseñarles al pueblo, para enseñarle la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es para enseñar al pueblo. Estás en el desierto, estás atravesando un desierto, espera tu milagro, espera la sorpresa de parte de Dios, espera el favor de Dios, espera la misericordia de Dios, espera lo sobrenatural de Dios. Estás atravesando ese desierto, espera el milagro sobrenatural de parte de Dios. Quiero decirte, iglesia, cobra ánimo, ten fe, no es que se termina todo. Ahí está la oportunidad de recibir tu milagro en fe, allí proclamando la verdad de la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto Dios guió a su pueblo, en el desierto Dios lo alimentó, en el desierto Dios le dio agua de beber, en el desierto Dios lo hizo ver su gloria, su presencia, cómo su presencia los acompañaba de día y de noche, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se volverá un estanque y la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. En el desierto está la oportunidad de que puedas comenzar a beber esas aguas refrescantes en la sequedad, en la desolación. Allí en ese desierto está la presencia del Señor. Estás atravesando el desierto, espera tu milagro. Dios revierte
tu situación. Dios revierte toda situación. Gracias al Señor. Isaías 35 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Oh Señor, gracias al Señor. En el desierto podemos tener fe y esperanza, porque Dios está con su pueblo, Dios está con sus hijos. Florecerá profusamente, florecerá abundantemente, dice la palabra de Dios. Se gozará y florecerá como la rosa, y esta rosa florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esto es lo que Dios hace, revirtiendo los tiempos de desierto. Viene tiempo donde hay un reverdecer, hay una frutificación. Por eso la palabra de Dios dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya. Gracias al Señor, como Dios ha revertido la condición del pueblo de Israel, la del pueblo de Dios. Así, de esta manera, Dios revierte todas nuestras situaciones. Y si estás atravesando ese desierto, ahí espera tu milagro. A Dios es especialista. Cuando su pueblo iba por el desierto, allí se veían los milagros sobrenaturales que Dios obraba para favorecer a su pueblo, para que su pueblo no tuviera escasez de nada. Dios, como proveedor, atento al cuidado de su pueblo, al cuidado de sus hijos, ahí atento, como Padre amoroso, mirando cada una de nuestras necesidades. Ahí el Señor con su diestra poderosa, obrando a favor nuestro, obrando, llenándonos de fe a través de su palabra. Por eso tenemos que escuchar la palabra del Señor, que viene a fortalecernos, a levantarnos en fe. Y allí, de una manera en abundancia, Dios ha prometido a través de su palabra bendición en abundancia, multiplicación, fructificación para todos aquellos que están esperando en el Señor, que están creyendo en su palabra. Esos tiempos donde tenemos que estar proclamando la palabra de Dios y decirle: fortalezcan sus manos,
fortalezcan sus manos y sus rodillas, ¿sí? Digan a los de corazón apocado, esforzaos, no teman, porque Dios viene para salvarnos. Dios está con su pueblo, Dios está con sus hijos, con aquellos que buscan el rostro del Señor. En Oseas me habla también de que Él iba a ser como un rocío para el pueblo, ese rocío, el agua fresca, ¿sí? Donde podemos recibir el refrigerio de parte de Dios. Quiero decirte, hay fe y hay esperanza en nuestro Dios. Él no nos dejó en ningún momento. Que los momentos y los tiempos, las etapas que nos toquen vivir, que las podamos vivir con fe, confiando en nuestro Dios maravilloso. Porque Dios lo que prometió en su palabra, lo que promete en su palabra, Dios lo cumple, Dios lo cumple. Tenemos que estar atentos a sus palabras, a sus mensajes. Tenemos que estar atentos y recordar siempre lo que Él ha prometido en fe, plantarnos en fe, porque Dios está con nosotros. Ahí en el desierto, en la soledad, podemos oír la voz de Dios. Él nos instruye, nos guía en la calma, en la quietud. Ahí podemos recibir la dirección de parte de Dios para darnos lo mejor del trigo, del trigo. Dios ha provisto lo mejor para su pueblo, para sus escogidos, para aquellos que saben esperar en el Señor. Siempre, de toda situación que estás viviendo, su palabra dice que todo lo que le acontece a los hijos de Dios es para bien, Dios no nos va a mandar una prueba que no la podamos soportar o superar. Dios juntamente con la prueba nos da la salida. Dios siempre tiene las puertas abiertas para su pueblo, para sus hijos, para que su pueblo reciba fuerza, bendición de Dios. Dios siempre está enviando su palabra, su mensaje, una dirección clara. Dios ha estado con nosotros en todo este tiempo y va a seguir estando, Nosotros tenemos que confiar en Dios, Quiero hacerte llevar a que vos puedas estar, que tu confianza la deposites en Dios, en su palabra, y en aquellos que hablan su palabra. Es la palabra de Dios la que va a actuar el milagro, la que te va a ir guiando, direccionando. La palabra de Dios es la que te alimenta, la que te da fuerza, la que te sostiene. Por eso en este tiempo, más que nunca antes, tenemos que estar buscando la presencia del Señor. Entonces, cuando hay un derramamiento, como me habla en Isaías 35, allí cuando hay un derramamiento del Espíritu de Dios, ese derramamiento sobrenatural, los ojos de los ciegos son abiertos. Entonces las personas van a poder ver la realidad, la verdad del Evangelio de Jesucristo. La luz del Evangelio se les va a hacer clara a través del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Como iglesia tenemos que buscar ese poder, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo allí para alegrarnos, para gozarnos en su presencia maravillosa. Entonces, cuando viene el
desbordamiento del Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo. Allí nuestros caminos son limpiados, son santificados. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Cuando viene el fluir del Espíritu Santo, es el que nos da fuerza para andar en los caminos de santidad. Ah, sí, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, por el poder de tu Espíritu, nuestros pasos, nuestros caminos son limpiados y son llamados caminos de santidad. Señor, cómo anhelamos y deseamos, Señor, esta verdad tan clara. Señor, cuando el desierto se convierte, aleluya, Señor, Señor, gracias al Señor, glorioso el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque se convierte la situación de sequedad. Señor, porque dice tu palabra, se alegrará el desierto y la soledad. Gracias al Señor. Todo desierto se convierte en torrentes de agua. Aleluya, en torrentes de agua. Santo es el Señor, porque esas aguas van a ser cavadas en el desierto y esos torrentes van a venir, los torrentes de tu Espíritu, las aguas que traen vida, las aguas que traen sanidad, vienen por el fluir, por los torrentes del río de Dios, para traer una limpieza, para traer una purificación, para traer esa santidad allí, porque aguas serán cavadas en el desierto. Allí Dios te da de beber del agua de vida, de ese manantial fresco, las aguas que dan vida, las aguas que traen limpieza, claridad, y los torrentes que van a cubrir, los torrentes del poder del Espíritu cubren la soledad y nos llena, cubre los vacíos del alma, el torrente del Espíritu cubriendo, llenando los vacíos del alma. Ya no vas a sentir esos vacíos del alma, porque allí habrá un camino, y ese camino será llamado camino de santidad. Ahí el poder del Espíritu Santo se derrama, te cubre, te envuelve, te llena, fortalece tu hombre interior, tu mujer interior, la fortalece el espíritu humano, lo fortalece, lo llena de su presencia. Es necesario creer en la palabra de Dios, es necesario aferrarnos en la palabra de Dios, porque así dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacal, en su guarida, será lugar de cañas y de junco, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. Bebe el agua de vida, bebe el agua que te da el Espíritu Santo. Ese poder sobrenatural transforma ese desierto, esa soledad interior, la transforma en torrentes de agua, en torrentes de bendición, en torrentes de llenura del Espíritu Santo, en torrentes de milagros sobrenaturales. Aspira esto. Mira por la bendición. ¿Qué bendición tiene nuestro Dios para nosotros en este tiempo? Darnos lo mejor de lo mejor del trigo, lo mejor de su Espíritu. Es un tiempo donde tenemos que buscar la bendición de Dios, la presencia de Dios, aleluya, y echar fuera de nosotros todo temor, toda desesperanza, toda desconfianza ahí, y habitar ahí en esa presencia de nuestro Dios maravilloso. Que Dios te bendiga, hermano, en este tiempo y adelante con todo, buscando la presencia del Señor. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro
adoración y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor, recíbelo, recíbelo. Oh Dios, cuán hermoso es estar en tu presencia, Dios.